Muy buenos días a todos. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Y bueno, para todos los que también nos escuchan en otros lugares, en nuestro país también, Río de Dios les envía un saludo muy cariñoso y muchísimas gracias por conectarse con este periodo, este tiempo donde nos hemos reunido para llevarles el consuelo, el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, a los que están en otros países, muchísimas gracias también. Oramos por ustedes y nos sentimos realmente privilegiados al saber que ustedes son parte de Río de Dios Internacional y que se conectan también con todas las enseñanzas preciosas que el hermano José Carlos semanalmente nos trae aquí a los hermanos de la iglesia, y también pues es transmitido vía Facebook. Así es que un saludo muy cariñoso, y quiero decirle a las personas que están en otros países que aquí en Costa Rica estamos disfrutando de una mañana preciosa, lindísima, asoleada, y dice su palabra que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y alegremos en Él. Así es que muy contentos realmente, y en forma personal muy privilegiado de que el Señor pues extienda el ministerio que me ha dado desde muchos años, desde parte de mi juventud, y continúo con mucho cariño sirviéndole al Señor. Bueno, como nos había compartido en algún momento el pastor José Carlos, que estaríamos enseñando los misterios del Mesías desde hace como la semana pasada hasta el fin de año, de los 21 misterios que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces, bueno, hoy estaré compartiendo uno de esos misterios del Mesías, esas enseñanzas que Él nos da principalmente a través de parábolas, para que nosotros como iglesia, como pueblo, como sus hijos, podamos crecer, fortalecernos y ser también instrumentos en las manos del Señor. Hoy estaremos compartiendo el misterio o la enseñanza que el Señor nos da de que seamos sal y luz de esta tierra. Voy a compartir con ustedes, y si ustedes allá en otros países o aquí en Costa Rica tienen una Biblia, para que puedan leer conmigo y así establecer una base sobre la cual nosotros vamos a participar de la enseñanza del misterio del Mesías, de que nosotros seamos sal y luz de la tierra, lo que esto significa. Allá como reitero, en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, la palabra del Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Abrimos nuestros corazones, nos disponemos, Señor, para escuchar esta enseñanza
y así, oh Dios, obedientes a tu palabra, podamos ser instrumentos de tu amor, Padre, para ayudar a otras personas, fortalecer a otras personas, mientras nosotros en este proceso recibimos, Señor, esa fuerza, ese vigor que desciende del cielo, Señor. Como dice tu palabra, que podemos entrar, que podemos llegar hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Inicio pues esta parte de la enseñanza tan hermosa que he podido disfrutar toda esta semana mientras oro y me preparaba para traerles a ustedes y compartir este misterio del Mesías que estamos encerrando en 21 predicaciones a través del hermano José Carlos y a través mía, lo que el propósito de Dios, mientras he estado orando y meditando, después de que compartí con la iglesia ayer esta misma enseñanza, como que el Señor añadió algo que es muy lindo y que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros leemos allá en el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, donde en ese versículo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después ahí continúa diciendo que nosotros también somos la luz del mundo. Yo puedo sentir, puedo percibir en mi espíritu que es una palabra profética por parte del Señor para todos los que le hemos recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Yo digo que es una palabra profética porque la intención de Él al compartir con los discípulos que le seguían, después de que nosotros encontramos todas las enseñanzas acerca de las bienaventuranzas en el Monte de los Olivos, al decir que nosotros somos sal y que somos luz, no solamente es un deseo de Él, sino que es un sueño de Él en que nosotros, sus hijos, nos convirtamos en sal y en luz de este mundo, con propósitos definidos, una asignación. Les comentaba anoche a la iglesia, pero también un objetivo, no solamente a lo que nosotros hemos sido determinados por Dios para que seamos, sino que a través de esa determinación de Dios para lo que seamos, también nosotros lo hagamos siguiendo ese proceso de Dios. Pero yo encuentro algo muy interesante, porque al decir que el Señor, que nosotros somos sal y luz, nos está profetizando a nosotros que el deseo de Él, que la intención de Él es que nosotros seamos sal. Yo digo que Él está manifestando casi mayor fe en nosotros que la que nosotros tenemos hacia los propósitos de Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que todo lo que Él dice en su palabra tiene que cumplirse. Entonces yo abro mi corazón y me dispongo, Señor, para que tú, oh Dios, hagas en mí y hagas en todos tus hijos y también en esta iglesia esos propósitos. Cuando el Señor dice que nosotros somos sal de la tierra, el Señor nos está determinando en un ministerio muy importante para que nosotros, en una forma de parábola, en una forma de metafórica, nosotros cumplamos la función que cumple, y valga la redundancia, la sal. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal da un buen sabor a los alimentos, y nosotros fácilmente podemos distinguir el sabor de la sal en los alimentos, porque ese sabor de la sal es muy particular. Comentaba con los hermanos
que cuando nosotros estamos ingiriendo los alimentos podemos determinar el sabor de los alimentos por la cantidad, la poca o la adecuada sabor que nos da la sal. Decimos, bueno, esto sí tiene, está al punto, o se pasó de sal, o le faltó la sal. Ok, entonces de la misma manera el Señor está haciendo en una forma metafórica esa comparación para que nosotros, sus hijos, le demos sabor a esta vida, porque ciertamente cada uno de nosotros pasa por diferentes problemas, diferentes dificultades, dolor, angustia, lutos, a veces caemos nosotros en ciertas costumbres, ciertos comportamientos que nosotros mismos nos producimos ese fracaso por no estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice, y entonces hacemos lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Pero la palabra del Señor nos dice que hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Entonces, precisamente lo que el Señor quiere y el sueño del Señor es que nosotros seamos sal, que traigamos nosotros consuelo a nosotros mismos a través de su palabra, que cuando nosotros hemos perdido o la gente ha perdido el sentido de su existencia aquí en la tierra, donde entra con pensamientos negativos y comienza a vivir de una forma que está no solamente dañándose a sí mismo, sino dañando a las personas que están más cercanas a él. Ese condimento que produce, ese sabor que produce la sal al alimento, así también el Señor es sal en nuestras vidas. Y como Él es sal en nuestras vidas, Él también quiere usarnos a nosotros como sal en la vida de otras personas. Ese sabor que Dios nos da a nosotros, esa confianza, esa seguridad que nos da el Señor a nosotros, de que Él está con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia por la que nosotros estamos pasando. Él nos trae esa confianza, esa seguridad, esa esperanza, ese ánimo, esa fuerza, esa alegría y esa revelación de que el Señor siempre está con nosotros. Eso precisamente nos da a nosotros sabor, esa confianza, ese vigor. Si yo puedo salir adelante, si el Señor está conmigo, el Señor me ha dicho que nunca me dejará, el Señor me ha dicho que nunca me va a desamparar. Tal vez esa insipidez que nosotros estábamos pasando por un problema determinado, bueno, y no podemos negar lo que está produciendo esta pandemia, donde hay personas que están sufriendo escasez, han perdido el trabajo, en muchos hogares casi prácticamente no hay alimento. Los hombres como proveedores que siempre hemos sido considerados, se sufre mucho al saber que no tienen lo suficiente para su esposa, para sus hijos, y puede que muchas personas entren en desesperación, pero yo quiero decirles que el Señor es la sal, que el Señor es el que viene a fortalecerte, a darte confianza, a darte esperanza, a darte ánimo, y saber sobre todas las cosas, reconocer que es una temporada, y como temporada que es, va a pasar. El Señor no te va a dejar. Él es la sal, Él es la fuerza, Él es el ánimo para ti, pero también Él quiere que nosotros, así como Él es sal para nosotros, nosotros también seamos sal para otras personas, podamos ayudarles, podamos fortalecerles, podemos darles esperanza, e inclusive en la medida de nuestras posibilidades
ayudarles a ellos también, para que ellos sean fortalecidos. Entonces, el Señor es sal para nuestras vidas y Él quiere que nosotros nos convirtamos en sal. Ese es el sueño, eso es lo que Él desea, eso es lo que Él está haciendo en nosotros mediante una metamorfosis, un cambio estructural que Él produce en nosotros por causa de un nuevo nacimiento que nosotros obtenemos a través de esa relación que nosotros vamos desarrollando con Él. Muy bien, entonces, ¿cómo hace el Señor para que nosotros podamos ser sal de la tierra? El primer paso que yo encuentro y que me enseña la palabra de Dios para que yo entre en ese proceso. La vida es procesos. Los problemas son procesos en los cuales nosotros entramos. Las tentaciones son procesos en los cuales nosotros entramos. Las diferentes edades y etapas de nuestra vida son procesos. Y el propósito de Dios es que nosotros crezcamos en esos procesos. Estoy leyendo un libro de un psicólogo colombiano, hasta Mateas, y el libro lleva un título que dice el dolor que produce la fortaleza que produce el dolor. Entonces nosotros vemos que en esos procesos, en esos momentos difíciles, en esas circunstancias difíciles, nosotros crecemos. Les decía anoche que es como cuando nosotros asistimos a un gimnasio. En ese proceso de ejercitarnos, nuestros músculos se van fortaleciendo, nuestro sistema inmunológico se va fortaleciendo. Y eso precisamente es la función de la sal en nuestras vidas, ese fortalecimiento espiritual que nosotros vamos obteniendo. Regreso nuevamente a ese título que le estoy dando a esta parte de la predicación: cómo nosotros podemos llegar a ser sal. El primer paso lo encontramos nosotros en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Los que están allí siguiéndonos, por favor, si van a la Biblia, o si no, yo les puedo leer el versículo. ¿Cómo podemos llegar a ser sal? Que es el sueño del Señor. En primera de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 de la versión Reina y Valera dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron. Es una invitación que el Señor nos hace y un compromiso del Señor de convertirnos en sal en este proceso que se inicia cuando una persona recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, le dio mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados. Ojo con esto de que somos engendrados. Quiere decir que hay un otro nacimiento, un nuevo nacimiento. Aquí dice, somos engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que significa que nosotros comenzamos a recibir un poder sobrenatural cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos dos partes. Nosotros tenemos un nacimiento natural que es, dice aquí la palabra del Señor, que es la voluntad de la carne, la voluntad del varón. Y nosotros recibimos la sangre de nuestros padres. Ese es el nacimiento natural que nosotros tenemos. Pero el Señor nos habla de un nacimiento o de un engendramiento sobrenatural y dice que somos hijos de Dios. Pasamos de ser hijos de Dios por naturaleza a hijos de Dios en una forma espiritual, en una forma sobrenatural. Ahí precisamente comienza
ese proceso para que nosotros lleguemos a ser sal y luz de esta tierra. ¿Por qué? No hay ninguna forma en que nosotros podamos adquirir este carácter, esta condición espiritual que solamente Dios la tiene, porque solamente Él la puede dar. Pero cuando nosotros nos convertimos en este segundo nacimiento, en hijos de Dios, este carácter divino comienza a establecerse en nuestras vidas para producir esa metamorfosis, ese cambio estructural divino que desciende del cielo para que el propósito y el sueño de Dios sea cumplido en nuestras vidas, para que esa metamorfosis, en ese proceso en el cual nosotros entramos, nosotros podemos llevar este mensaje a otras personas, llevarles al conocimiento de Dios. Ellos dan ese primer paso de recibirle a Él como su único y suficiente Salvador, y de esta manera también ellos entran en ese proceso de metamorfosis y comienza a generarse y a producirse, catapultarse ese sueño de Dios de que nosotros seamos sal y luz de esta tierra, que nosotros traigamos esperanza, que nosotros traigamos confianza mientras nosotros estamos creciendo en ese proceso del Señor. Muy bien, ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo ese proceso? Para llevarse a cabo ese proceso, en nosotros tiene que generarse lo que yo estoy hablando con respecto a ese segundo nacimiento, una sobrenaturalidad, una unción divina que no es de esta tierra, que no la puede dar una iglesia, que no la puede dar un predicador, que no la puede dar un grupo evangélico, un grupo católico o una religión, porque viene del cielo, es algo sobrenatural, es algo divino. Y nosotros entonces, para que esa metamorfosis se lleve a cabo, viene de parte de Dios, y esa metamorfosis comienza a generarse a través del Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor hace descender su Santo Espíritu a nuestros corazones. Él toma el lugar que le corresponde. Él toma el reino que en algún momento nosotros tuvimos y que nos llevó a cometer tantos errores y tantos fracasos en nuestras vidas. Y a través del Espíritu Santo, ya sentado en su trono en nuestro corazón, comienza a establecer esas partes divinas y sobrenaturales. A mí me emociona tanto al saber que yo comienzo a participar y que las personas que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador comienzan a participar de la divinidad de Dios. Somos hombres naturales, cometemos errores, cometemos pecados, pero cuando nosotros le entregamos la dirección de nuestras vidas al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y comienza lo sobrenatural, gloria a Dios, en nuestras vidas. Esa parte divina que nos hace a nosotros diferentes, para que nosotros podamos sobrellevar los problemas y las dificultades que queramos o no vamos nosotros a sufrir en esta vida, pero tenemos estas fuerzas y nosotros tenemos el testimonio en nuestro espíritu de que en todas las cosas el Señor nos saca para bien. Eso dice su palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Tengo el testimonio personal, y cada uno de ustedes, si ahí donde usted está en su país, en el país donde usted viva o en cualquier parte de nuestro país,
tiene el testimonio de que en los momentos quizás más difíciles usted se ha encontrado con la mano de Dios. Algo sobrenatural ha ocurrido y ha seguido adelante. Ha visto la sanidad, ha visto que le da el trabajo, que le dan un trabajo. Ha visto cómo de alguna manera sobrenatural le proporciona el alimento, el vestido, todas las cosas que nosotros tenemos. A veces hay situaciones inclusive hasta legales y vemos al Señor operando en su sobrenaturalidad. ¿Cuáles son esas sobrenaturalidades que comienzan a operar en nuestras vidas? Ya usted no es el mismo. Ya usted no es una persona que nació por voluntad de carne, de sangre y por voluntad de varón, sino que nació de Dios, dice su palabra. El Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a producir, a generar esa sobrenaturalidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ese cambio que se produce en nosotros. Nosotros pasamos de lo natural a lo sobrenatural. He visto yo tantos milagros que el Señor ha hecho en mi vida, que el Señor ha hecho en mi familia. He orado por personas en una campaña que tuve en México en una oportunidad, en un parque. Prediqué y oré por algunos enfermos y vimos la mano de Dios, pero hubo algo sorprendente que pasó ahí. Un joven como dentro de unos 18, 19 años, mudo, nació mudo. Ese fue el testimonio que dieron inclusive familias que estaban allí, personas que conocían a ese muchacho mudo. Oré por ese muchacho y ese muchacho comenzó a hablar. Fue una sorpresa y he visto tanto en mi propia familia. En mi hija comentaba ayer, ¿verdad?, que ella hemos establecido una relación de que generalmente cuando ella tiene algún padecimiento, alguna enfermedad, viene: papi, ore por mí, y hemos visto la mano de Dios. Ahora resulta que mi nieta también viene y me busca a mí para que ore por ella, y tiene amigas que le dice: mire, yo voy a llamar a Tito para que ore por usted y va a ver que usted va a ser sana. Pero no se trata únicamente de lo que Dios hace en nosotros de esa dimensión, sino lo que nos sorprende a nosotros es que, como estaba diciendo el hermano Juan, de que aún nosotros siendo pecadores, Él nos sigue amando a nosotros. No es que nosotros no vamos a cometer errores, no es que nosotros definitivamente no vamos a cometer pecados, porque seguimos siendo pecadores y cometemos muchos errores, pero aún así el Señor nos sigue amando. En la palabra de Dios dice: nunca te dejaré. Él nos sigue amando, pero esa sobrenaturalidad comienza a operar en nuestras vidas. ¿Y cómo opera en nuestras vidas? Bueno, opera en nuestras vidas a través de la gracia, a través de los dones de su Santo Espíritu en nuestras vidas, generando esa sobrenaturalidad. Nosotros nos comenzamos a convertir en sal y en luz de esta tierra, como lo es el Señor también, a través de los dones espirituales, al venir a morar en nuestros corazones el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que nosotros conozcamos esos dones espirituales, la forma en que el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas para que nosotros nos convirtamos en sal y luz de esta tierra, porque es algo divino, es algo sobrenatural. Y eso no lo puede hacer una iglesia, no lo puede hacer una persona, ni por ella misma, ni por otra persona. Es algo que desciende del cielo. Y voy a hablar brevemente de esos dones, de esa gracia que nos convierte a nosotros en seres sobrenaturales. Allá en Primera de Corintios,
en el capítulo 12, les invito, Primera de Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer allí parte de ese versículo, parte de ese capítulo, para que nosotros podamos reconocer cómo el Señor comienza a convertirnos a nosotros en sal y luz de esta tierra. Dice la palabra de Dios, ahí encuentran ustedes sobre el capítulo 12 un título que dice dones espirituales. Esto precisamente, estos dones espirituales, es lo que Dios usa en nuestras vidas para convertirnos a nosotros en seres sobrenaturales. Y no es arte de magia. No es que nosotros tenemos que ir a alguna cosa que tenemos. No. Es Dios en su amor, que Él pone su Santo Espíritu en nosotros, por cuanto nosotros nos hemos rendido a Él. Señor, no puedo más con esta vida. Tanto fracaso, tantas malas decisiones que he hecho, tanto daño que he hecho. Y lo que ha generado en mi vida esa conducta, pero Él tiene misericordia. Dice la palabra del Señor que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. No lo merecemos. Lo que mereceríamos nosotros es el castigo de Dios. Y muchas veces recibimos ese castigo que no es la primera intención del Señor por nuestras conductas. Los que caen en el alcoholismo, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en la mentira, tienen ese justo castigo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira. Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Y dice que es grande en misericordia. La misericordia es que el Señor detiene el castigo en nosotros. Lo que merecemos, Él lo posterga o lo anula y nos da de su amor. Entonces, aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña cómo es que este proceso, este cambio de lo natural a lo sobrenatural para convertirnos en sal y en luz se inicia. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de los dones espirituales. Dice, no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bendito sea el Señor, los dones espirituales. El Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones y generando esa sobrenaturalidad. Gloria a Dios. Generando esa sobrenaturalidad en nosotros a través de los dones, lo que nosotros conocemos también como la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios, es el favor de Dios para todos sus hijos. No quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, dice. Y también nosotros encontramos en el versículo 4 donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Señor no usa una sola cosa para generar en nosotros esa sobrenaturalidad. El Señor a través del Espíritu Santo comienza a darnos una gracia, otra gracia y otra gracia. Pero son gracias diferentes para que nosotros en este proceso, en esta metamorfosis, nosotros recibamos esa sobrenaturalidad y en esa sobrenaturalidad nos convertimos en sal y luz de esta tierra. Ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad de gracias, diversidad de formas en que el Señor trata con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el que hace estas cosas es el mismo, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y sigue hablando, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos
es el mismo. Entonces nosotros encontramos en medio de esa diversidad una unidad que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor operando en nosotros, en su cuerpo, que somos la iglesia, diversidad de formas, de expresiones del Espíritu Santo para que sea manifiesta entonces esa operación, esa generación de lo sobrenatural. Y dice el versículo 6, hay diversas operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces esa manifestación del Espíritu son los dones del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios en este proceso de ir formando en nosotros esa sobrenaturalidad. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque a cada uno, porque a este es dada por el Espíritu palabra. Aquí encontramos esta gracia, aquí encontramos este don, el primero. No significa que por ser el primero es muy importante, todos son de igual importante. Aquí el orden ¿cómo se llama?, de los factores no altera el producto. Entonces, pero el primero que encontramos aquí es la palabra de sabiduría, dice, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro la fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, gloria a Dios, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero dice aquí, pero todas estas cosas, todas estas manifestaciones las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No todos recibimos todos los dones. Unos reciben unos dones y otros reciben otros dones. Pero esos dones que recibimos cada uno de nosotros es para edificar a la iglesia. Quiere decir que esos dones no nos pertenecen a nosotros. Están dentro de nosotros, pero para edificar a la iglesia. Y en este proceso de la repartición de dones y gracia que el Señor hace en nosotros, forma el carácter de Dios en la iglesia y el nuevo carácter en nosotros, para que el propósito de Dios se lleve a cabo, de que lleguemos a ser sal y luz de esta tierra. Damos gloria a Dios, le damos un aplauso al Señor en esta mañana tan preciosa. Gloria a Dios. Y allá donde ustedes están en otros países o en Costa Rica, estos aplausos son para el Señor, el Espíritu Santo de Dios, que se ha propuesto en que nosotros seamos sal y luz de la tierra. Estos son los misterios que el Señor nos revela a través de su palabra, los misterios del Mesías. Pero yo quiero añadir dentro de esta breve lista que tengo de los dones y las gracias del Espíritu Santo, quiero añadir otro más que lo encontramos, y si van conmigo a Romanos capítulo 12, porque realmente la lista de dones y de gracias que nosotros encontramos en la palabra de Dios es extensa, y yo la estoy resumiendo en las casi más elementales, pero la lista es grande. Romanos capítulo capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, la humildad de Pablo. Digo pues por la gracia, y precisamente esa gracia es uno de los dones del Señor que operaban en Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ojo aquí, diferentes dones, diferentes manifestaciones del Espíritu Santo a fin de convertirnos en sal y luz, diferentes dones, dice, según la gracia, según el Espíritu, según el propósito de Dios, según la gracia que nos es dada a cada uno. Si el de profecía, aquí encontramos ese don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, conforme al don que el Señor nos ha dado a nosotros. Aquí encontramos otro más, dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. El Señor opera así en la palabra, en su iglesia, en nosotros mismos, para que nosotros seamos el instrumento de Dios y siendo un solo cuerpo con diferentes dones, todos contribuyamos con los dones que el Señor nos ha dado, y esto da fuerza espiritual para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros y para ayudar a otras personas que no conocen al Señor. Quiero hablarles también de otros, una lista de dones que aparece en Efesios en el capítulo 4. Ayer no me alcanzó el tiempo, así es que tal vez van a encontrar que voy un poco rápido. Estoy redimiendo el tiempo. Efesios capítulo 4, en el versículo 4 dice la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 3 dice: vamos a leer mejor desde el versículo 1, discúlpeme, para completar la idea. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación al que fuiste llamados. Mire, parte de la vocación a la que fuimos llamados es precisamente a que nosotros seamos sal y seamos luz de este mundo. Dice, con toda humildad. Ay, Dios mío, ayúdame con la humildad. Con toda humildad. Este es un aspecto del Espíritu Santo, yo digo sobrenatural, porque nos cuesta tanto ser humildes. Bueno, a ustedes tal vez no, pero a mí sí, señores. Ya ven la edad que más o menos, o sospechan la edad que tengo, pero todavía el Señor sigue trabajando conmigo en este asunto, y doy gracias a Dios. Dice, con toda humildad, dice, otra vez me da por la cabeza, me dice, y con mansedumbre. Dios mío, ¿dónde encuentro esa mansedumbre? El Espíritu de Dios. Le damos un aplauso al Señor. Él nos hace mansos. ¿Y saben lo que quiere decir mansedumbre o el significado de mansedumbre en griego? Nada más ni nada menos quiere decir delicadeza. Imagínense, felicidad. Y nosotros nos la estamos perdiendo. Y quiero hacer un paréntesis aquí para ustedes y para los hermanos que nos escuchan en el resto del país y en otros países. Cuando el Señor nos hace la invitación de que le recibamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, lo primero que nosotros estamos pensando es en lo que vamos a perder. Ya no voy a poder ir a bailar, no voy a poder ver guaro, no voy a poder con la droga, no voy a poder andar con otras mujeres, no puedo andar con esto. Pero no estamos pensando en lo que vamos a ganar. Vean ustedes cómo el enemigo distorsiona los pensamientos.
Entonces sigue diciendo con toda humildad y mansedumbre, y sigue diciendo aquí, bueno, yo creo que el Señor me está dando por la cabeza y por todo lado, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Cuánta soberbia, queridos hermanos, en mí. Ando en el carro y todo el mundo tiene que hacerse a un lado porque yo ando en el carro. Llego a un supermercado a comprar, bueno, a mí es al que me tienen que atender primero, ¿verdad? El camino por la acera, hágase todo a un lado porque aquí va un rey. Tanta soberbia, dice soportándonos. Y claro que esta condición humana, este error que nosotros cometemos en esta formación que nosotros percibimos por las personas y este mundo envuelto en el pecado, no nos damos cuenta que somos unos soberbios, y en la lista de soberbios aparezco yo número 1. Así es que los demás por favor hacen cola detrás de mí, ¿verdad? Ahí vamos los soberbios. Pero dice la palabra de Dios en su propósito de que nosotros seamos sal y luz de la tierra, que Él nos ayuda para guardarlos en la unidad del Espíritu, y para que seamos un cuerpo y en un espíritu, como fuimos también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, a un Señor, a una fe, a un bautismo, a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la fe, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, toda esa soberbia, toda esa manera de vivir nosotros, el pecado, todas estas cosas, dice que Él la llevó cautiva y dio dones a los hombres. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana preciosa. Bueno, nuevamente no me alcanzó el tiempo. Creo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar por los hermanos que nos están escuchando en el país y fuera del país. Y tengo la convicción que en este proceso por el cual estoy pasando, y todavía me falta mucho, y cada uno de ustedes en este proceso donde nosotros estamos percibiendo y recibiendo la unción de Dios, a través de esta oración Dios va a hacer un milagro en su vida, ahí en su casa, en el carro, allí donde está, en la oficina tal vez. Dios va a hacer un milagro, porque Dios es un Dios de sobrenaturalidades. Ese trabajo que tal vez usted creía que no podía conseguir, Dios le va a dar, y posiblemente un trabajo mayor. Esa escasez por la cual está pasando, yo le puedo decir que el Señor dice que viste de hermosura a las aves, y cuánto más Él no puede hacer por nosotros. Esa condición, tal vez ese padecimiento, esa enfermedad que usted está experimentando, Dios te puede sanar, y tú ya lo has experimentado en algunas otras ocasiones. Este problema en la casa, si tú traes este problema en tu casa, este pleito de tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, Dios puede revertir esa situación, porque aquí estamos viendo que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios de gracia. Y entre las gracias que el Señor nos ha dado, una de ellas es que Él nos ha dado potestad y autoridad en contra de Satanás. Estos problemas, estas dificultades, este vicio del cual no has podido soltarte, es muchas veces el producto de la operación del enemigo en contra de la humanidad. Y nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones
y toda fuerza del maligno. También yo quiero decirte que quizás estás cansado de ese vicio, estás cansado de vivir en esta forma casi de prostitución, de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira, que has querido escaparte de ahí, pero no has podido. Yo quiero decirte que hay un Dios todopoderoso que quiere romper esas cadenas, que quiere deshacer y cambiar tu vida para bien. Y yo te pido ahora que abras tu corazón al Señor. Si todavía no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ahí donde estás, cierra tus ojos si puedes, si no andas conduciendo, si estás en tu casa, levanta tus manos, confiesa que te das por vencido en tus propios esfuerzos y entregas este problema, esta dificultad en las manos del Señor. Vas a salir de la fornicación, del adulterio, del robo, de todas estas cosas que te tienen sumido en esa condición. Tu vida va a cambiar, el alimento va a venir a tu casa, tu matrimonio va a cambiar. Yo te invito ahora para que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo. Padre Celestial, repite conmigo estas palabras. Vengo a ti, Señor, y te pido que perdones todos mis pecados, Señor. Te he faltado, oh Dios, he hecho cosas muy malas, he dañado a muchas personas, el licor, el vicio, todas estas cosas que he estado practicando me han hecho mucho daño, Señor, y no he podido salir de eso. Yo ahora vengo con humildad y te pido que me perdones, Señor, porque yo declaro, confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Declaro que por su sacrificio Él me hace libre. Declaro ahora que por su sacrificio mis pecados son perdonados. Te los confieso. Creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador. Padre, ahora levanto mis manos y oro por mis hermanos aquí en la iglesia, y oro por usted en su casa, y oro por usted en su país, y yo declaro sobreabundancia, declaro bendición sobre tu vida, declaro que el don de sanidad está operando. Él te está sanando ese problema en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en los pulmones, en los huesos, en los músculos. Él está operando en esa hernia inguinal, en esa hernia hiatal. Él está operando ahora en esa osteoporosis, en el nombre poderoso de Jesús. Él está sanando a tu madre, está sanando a tu esposa, está sanando a tu hijo, está sanando a tu esposo. Hay un poder sobrenatural que está descendiendo en tu casa, en tu vida. Él está sanando tu vista, está sanando tu oído en el nombre de Jesús. Está sanando tu columna vertebral. Aleluya. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Él está trayendo paz a tu casa en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Él da más sobreabundantemente de lo que nosotros pedimos y podemos entender. Hay un influjo de Dios, hay un poder de Dios, hay una gracia de Dios que está descendiendo sobre esta iglesia, que está descendiendo sobre tu casa, que está descendiendo sobre tu vida. Recíbelo ahora en el nombre de Jesucristo. Amén.